para Hágalo, divulgar. tío Luifer. Vamos con Listo, el himno de Villa del Rosario primero. listo, jefe. Es la Villa del Rosario, pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas que nos brindan su alegría, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense vieron la primera luz para darnos libertad, Santander, Concha y Fortún. Y viva mi patria chica, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Es la Villa del Rosario, pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas que nos brindan su alegría, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense vieron la primera luz para darnos libertad, Santander, Concha y Fortún. Y que nace en este pueblo, siento orgullo si lo nombran, honor y gloria Rosario, que es la cuna de Colombia, honor y gloria Rosario, que es la... Hola amigos de las redes, muy buenas tardes, un gusto volverlos a saludar de manera especial en esta cuarta participación especial de lo que es el primer encuentro latinoamericano de historia bicentenaria de Villa del Rosario 1821-2021. En esta ocasión de nuevo compartiendo, transmitiendo en directo desde la Casa Museo La Bagatela, en la zona del Templo Histórico de Villa del Rosario, de Villa Antigua, del Complejo Gran Colombiano, como muchos también lo conocen, y de esta manera saludarlos de manera muy especial a todos ustedes, a la gente que llega en línea. Desde ya los invitamos a compartir nuestra transmisión especial desde donde se encuentren y los invitamos a compartir de manera especial este encuentro por la historia bicentenaria, ese homenaje especial que tendremos el próximo año en nuestro municipio de Villa del Rosario. Desde ya, un saludo anticipado por parte de toda la administración municipal de Villa del Rosario, bajo la dirección de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique y de la Secretaría de Cultura, quien hace posible este espacio especial en el cual vamos a participar en un nuevo diálogo especial para poder estar con ustedes y conocer más de la historia de Villa del Rosario y el elemento fundamental de la Constitución de lo que fue nuestra República de Colombia. Un saludo especial a la gente que llega desde ya en línea, a Ricardo Antonio Flores Carrillo, a Omar Chávez, a Dania Palacios, a María Antonia Gómez y a las demás personas que están en línea con nosotros, y recordarles que estamos transmitiendo en simultánea gracias al acompañamiento del Canal Pro. También estamos en la página oficial de la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, la página del Museo de la Casa del General Santander. Estamos en este momento transmitiendo por la página de nuestro aliado también especial RDI y las demás páginas que hacen posible este proceso de participación especial, al igual que la página de Facebook Live de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique. A esta hora compartimos con ustedes en esta transmisión y en este proceso especial de diálogo. Quiero darle un saludo desde ya a nuestra secretaria de Cultura, Maribel, para que sea ella quien nos dé su saludo de bienvenida y que le contemos a la gente que está de manera digital conectada con nosotros quién es nuestra invitada del día.
Muchísimas gracias, Gabriel. Un saludo muy especial a nuestro alcalde, el doctor Eugenio Rangel Manrique, a todos los secretarios de despacho, a la administración municipal, a los integrantes del Comité Bicentenario, de los integrantes del Centro de Historia de la Villa del Rosario, los integrantes del Centro de Historia de la Universidad de Pamplona. Acá nos acompaña Alejandro Soto, un alumno de esta universidad, y hoy contamos con la presencia de alguien, ya le vamos a decir binacional. Hoy es el turno para Venezuela. Estamos muy honrados de contar con la valiosa participación. Le tocó el turno a las mujeres hoy, Gabriel. Claro que sí, mire, queremos darle un saludo muy especial a nuestra invitada, amiga de esta casa también, y que hace parte pues de nuestro complejo histórico aquí muy cerca, que hace parte de la Casa del General Santander, quien es la directora de esta casa museo, y quien hoy nos acompaña de manera especial a compartir. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Susana Quintero, quien nos hace acompañamiento en la tarde de hoy. Voy a leer un poco el perfil de ella. Susana Quintero es historiadora del arte, egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela, con amplia experiencia en curaduría, investigación, docencia y coordinación de proyectos artísticos y culturales. Extenso comienzo del campo del arte en la región nororiental de Colombia, capacidad para liderar procesos y complejos de optimización y el uso de recursos que establecen las redes de colaboración y motivación positivamente al personal a su cargo. Es uno de los elementos que destaca el perfil de esta profesional. Dentro de su interés particular está en el desarrollo de proyectos que involucran a las comunidades desde nociones amplias del arte, el museo y la memoria histórica, en la búsqueda de comprender el arte como un evento que trasciende la producción del objeto a los museos como las instituciones abiertas y cuyas actividades tienen sentido al resonar en las comunidades junto a las que habitan en el territorio y en la memoria histórica. Dentro de su experiencia laboral está la actual directora del Museo Casa Natal del General Santander en Villa del Rosario desde abril del año 2007. Ha sido curadora del Museo del Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta, y curadora y editora independiente desde agosto de 2008 hasta el 2014, y jefe de la unidad de investigación del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia en el estado Maracaibo, en Venezuela. Son algunos de los aspectos a destacar de nuestra invitada en su hoja de vida en la tarde de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Igual hacemos un saludo muy especial a Laura y Carolina de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Perú. Claro que sí, desde ya saludos especiales a la gente que está conectada con nosotros, y como les digo, vamos a compartir esta tarde a nuestro anfitrión y moderador también especial, como siempre, al doctor Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander, quien también ha hecho posible este espacio, y a la doctora Susana, con el cordial saludo. Queremos invitarlos en esta tarde pues a compartir de ese homenaje especial. Me gustaría darle en el marco histórico, como lo hemos venido haciendo en esta cuarta sesión virtual, al doctor Luis Fernando Niño a que nos salude y finalmente le demos paso a nuestra protagonista de la tarde de hoy. Muchas gracias, Gabriel, a Maribel, un saludo muy especial, fraterno, a los estudiantes de la Universidad de Pamplona que están allí, al señor alcalde y a ustedes. Ojalá salga todo bien. Me alegra mucho verlos con salud. Darle un abrazo de ánimo también a Eugenio para que se mejore pronto, a su familia y a toda la administración municipal. Me alegra saludar nuevamente a todos los que nos han seguido estos 4 viernes al hermoso municipio de Villa del Rosario, al Centro de Historia, al Centro de Historia de la Universidad de Pamplona, al Comité Bicentenario, a toda la teleaudiencia del Canal TRO que nos están viendo en este momento por el Gran Santander, y a todos los amigos de la Academia de Historia, a todos los que nos ven. Mil gracias por creer en este proyecto que la Alcaldía de Villa del Rosario y la Secretaría de Cultura han generado para todo el país y para todos ustedes. Pues bueno, antes de presentar a nuestra invitada, quiero decirles un breve resumen para quienes se conectan hoy por primera vez, que la Alcaldía y la Secretaría de Cultura de Villa del Rosario, con estos aliados estratégicos, han querido ir haciendo un alistamiento de preparación para el Bicentenario 1821-2021, el Bicentenario de la Constitución de la Villa del Rosario, que crea la República de Colombia y el sueño que más adelante lo llamarían románticamente la Gran Colombia. Tuvimos a Armando Martínez Garnica hablando de los
antes, durante y después de la Constitución del 21. Roger Pita hablando de un elemento muy importante, que es todo el tema de la esclavitud, cómo la Constitución del 21 comienza a hablar de libertad, manumission y demás. Luego al Perú, nuestros colegas, por esto este foro es latinoamericano, a Rubén desde la Universidad Nacional de Lima, hace 8 días, con quien tuvimos una disertación muy interesante sobre San Martín y el papel de América Latina precisamente en todo lo que tiene que ver de esta Constitución. Y hoy nos vamos, aunque está trabajando en Cúcuta hace mucho tiempo con Susana, pero ella tiene unas nacionalidades bastante llamativas. A Gabriel le faltó decir su segundo apellido, que ahora ella lo va a decir con claridad, pero si no estoy mal es Boroviac, y Venezuela, pero que está a cargo de la Casa Museo Natal General Santander. Además de eso, es miembro de la Academia de Historia, mujer, que nos da mucho honor que esté con nosotros, y desde hace un par de semanas miembro de la Junta Directiva de la Academia de Historia. El tema que Susana Quintero Boroviat va a tocar con nosotros es precisamente todo lo que tiene que ver con la transmisión de la información. Es decir, listo, nos pensamos a Colombia, nos pensamos una nación, nos creamos y diseñamos basados en nuestras ideas de la Ilustración de Francia o en las ideas de Inglaterra o de los Estados Unidos, pero ¿y cómo lo comunicamos? No había Facebook, no había WhatsApp, no había webinars de este tipo. ¿Cómo hacemos para que esas leyes, esas normas, ese pensamiento llegara hasta los confines de la Gran América o de lo que en ese momento era la Gran Colombia? Entonces, bienvenida Susana, y sin más preámbulo, la idea es que al final ustedes, quienes nos siguen, puedan hacer preguntas por el chat, puedan ir hablando, puedan ir comentando. Y Susana, bienvenida y adelante, tiene la palabra. Vale, muy buenas tardes a todos, tanto los escuchas, los oyentes, como todo el equipo que está detrás de esto. Creo que es una cosa maravillosa que podamos sentarnos a conversar de historia y que haya tantas instituciones involucradas en función de una meta común, que es lograr una gran celebración del Bicentenario, con o sin coronavirus. También felicitar a la alcaldía por estar de verdad resguardándose con las medidas de bioseguridad respectivas, que demuestran que el gabinete no está contagiado, que fue una contingencia, simplemente que el alcalde se contagiara y los demás se han protegido a pesar de haber continuado trabajando. Y creo que eso es lo que es una lección que nos están dando también. Tenemos que aprender que la vida va a continuar dentro de esas medidas de bioseguridad. Yo quiero contarles hoy un tema que es como espinoso y álgido alrededor de la Constitución, y es cómo fue la impresión de ese documento. Se polemiza que si la imprenta estaba en Villa del Rosario, que de dónde vino, que cómo fue, que cuántas veces se imprimió, pero conseguimos unos documentos. Yo trabajo con una historiadora maravillosa, una documentalista maravillosa, que es Jacqueline Gómez Mantilla, y encontró en la AGN, en el Archivo General de la Nación de Colombia, la factura del impresor de la Constitución. Y a partir de este documento y de revisar las actas de discusión del Congreso de la Gran Colombia, de la República de Colombia, pues encontramos todo un problema tremendo para los congresistas en 1821 lograr imprimir la Constitución. ¿Y por qué fue un problema? Porque hay un concepto que se mantiene vigente hoy en día, que es el tema de la seguridad jurídica. Me corregirá Luis Fernando como abogado. No cualquiera puede imprimir las leyes de una nación. Las leyes tienen que estar a cargo, en este momento están a cargo de la imprenta nacional. Y en ese momento del nacimiento de la República, ¿quién podía ser realmente un garante de que el texto de la ley se mantuviera como tal, no sufriera alteraciones? Eso fue una discusión que inició muy temprano. Sabemos que el Congreso de Cúcuta se instaló, Villa del Rosario de Cúcuta se instaló el 6 de mayo de 1821 y culminó sus sesiones de trabajo el 3 de octubre de ese mismo año. Y la discusión sobre cómo imprimir la Constitución llegó casi hasta agosto, casi hasta el 30 de agosto, cuando
proclamaron a Santander y Bolívar presidente y vicepresidente de la República. Casi hasta ese momento se siguió discutiendo y el impresor llegó a Villa del Rosario apenas en septiembre. Entonces, hicimos un seguimiento de los puntos que aparecen en las actas. La discusión empezó apenas a 2 días de instalado el Congreso. ¿Cómo vamos a tener acceso a una versión impresa de la Constitución? En el acta número 4 del 8 de mayo de 1821 ya empieza esa discusión. El tema vuelve a aparecer un mes después, en junio, en el 19 y el 23 de junio, en las actas 45 y 50, y luego, casi 2 meses después, en el acta 60 del 2 de julio, se vuelve a discutir. Porque habían empezado a estudiar opciones. Entonces, por ejemplo, oigan lo que quedó registrado en esta acta número 60. El señor secretario Soto pidió pues que no había por desgracia una imprenta regular en esta capital. Cuando habla de capital se refiere a la Villa de Rosario. Que se mandasen a imprimir 10 ejemplares por lo menos para trabajar. Necesitaban los borradores para la discusión que tenían para trabajar. ¿Hay algún problema de sonido? Yo me siento como un retorno. No, aquí estamos escuchándola perfecto. Sí, perdón, no sé, algo se movió sentí como un retorno y creí que me estaban haciendo un gesto. Ellos entonces empezaron una propuesta de uno de los senadores, Mutis, de los diputados, que informó que había hecho una averiguación y que se aseguró que por cada 2 días se podía imprimir un pliego y que un impresor que sí estaba sentado en Villa del Rosario, calculaba que con 8 pliegos hacía toda la obra. Y que de esa manera el gasto podía ser unos 60, 80 pesos en ese momento. Siempre una referencia es pensar que una casa valía unos 500 pesos. Entonces, el tema de cuánto, imagínense la proporción, 60, 80 pesos era una cantidad de dinero importante. Entonces, bueno, si pudieran hacer 200 ejemplares, ¿cómo siguieron discutiendo? Finalmente, el 19 de julio, en el acta 79, el tema de la seguridad jurídica vuelve a aparecer. No le podemos entregar este documento a cualquier impresor porque no sabemos cómo va a usar ese texto o cómo lo va a alterar. No tenemos certeza de que luego reproduzca el texto con alteraciones. Y lo que recomendaron finalmente fue que se dijera al Ejecutivo que cumpliera las órdenes convenientes para que se imprima, publique y circule a la mayor brevedad la locución del Congreso a los pueblos y la Constitución. Entonces, el Ejecutivo tomó la decisión, que era el vicepresidente encargado, en ese momento era Castillo y Rada, ya en agosto del 21, ya Nariño había renunciado el 5 de julio, y el Ejecutivo pues dijo que iban a traerse la imprenta de la República que estaba en Bogotá. También hay otra discusión tremenda sobre una imprenta que iba a llegar desde Angosturas hasta Maracaibo y que de Maracaibo tenían que trasladarla aquí. Eso no sucedió porque hubo algún problema en el puerto de Maracaibo y entonces luego parece que se la llevaron directamente a la costa Caribe y no hay un dato exacto de qué pasó. Parece que la imprenta sí llegó de Angostura a Bogotá, pero no hubo cómo traerla hasta Cúcuta en ese momento. También pensemos que en ese momento Maracaibo todavía estaba bajo control español, ¿sí? Que la última batalla fue la batalla naval del Lago, que fue en 1824. Entonces, no era el territorio completamente liberado que nos imaginamos, es parte de ese proceso. Entonces, quizás fue que las autoridades retuvieron la imprenta en Maracaibo.
¿Qué decidió entonces el Ejecutivo? Bueno, vamos a traernos la imprenta de Bogotá. ¿Y qué se hizo cuando esta imprenta llegó? Primero que todo se publicó la Gaceta, y dentro de la Gaceta, que sería el equivalente al diario oficial actual, dentro de la Gaceta se empezaron a hacer las publicaciones, primero de la Constitución y luego de todas las leyes que se discutieron. La Gaceta se imprimió acá, se imprimieron los primeros 12 números. Se publicaba 2 veces por semana y es un documento interesante porque incluso ahí encontramos cómo fue la celebración de la clausura del Congreso. Y nos dicen que se repartieron refrescos, no sabemos de qué tipo, que la gente salió a bailar. Es un documento muy lindo que está disponible en línea, ahorita se los muestro. Y en el primer número inicia explicando por qué se habían tardado tanto en imprimir. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Esto se publicó el 1 de septiembre. Ahorita la miramos. El impresor que vino era Bruno Espinosa. Y aquí empiezan a aparecer datos muy interesantes de las cosas pequeñas de la historia. Bruno Espinosa era el impresor de la República. Estaba nombrado como eso. ¿Pero por qué? Su padre, Antonio Espinosa de Monteros, era un español que llegó a Cartagena. Si miramos un poquito la historia del ingreso de la imprenta en Colombia, la primera imprenta la trajeron los jesuitas sobre 1700, en el siglo XVII. Y la usaban, tenían aprobación del virrey para imprimir, pero la usaban sobre todo para temas religiosos. Imprimían las cosas que usan en la iglesia para las misas, los misales, ciertos sermones, temas eclesiásticos. En 1777, el virrey decide que necesita una imprenta, el virreinato. Ya los jesuitas habían sido expulsados del territorio de la Nueva Granada y pues la imprenta había sido confiscada. Antonio Espinosa de Monteros se había radicado en Cartagena y había comprado otra imprenta que había traído otro español y tenía allí su imprenta y decidió trasladarse a Bogotá. El virrey le dice, bueno señor, usted va a ser el encargado de la imprenta virreinal, pero necesitamos una imprenta más grande que la que usted tiene. ¿Y qué hacen? Hacen como un pequeño Frankenstein, juntan las dos imprentas, tanto la que ya tenía Espinosa de Monteros como la que tenía el virreinato que había confiscado a los jesuitas. Entonces, el padre del impresor de la Constitución había sido el impresor del virreinato. Miren qué cosa curiosa. Pero yo trato de no avanzar en porqués de los temas, me parece que estamos para dar datos, información y no para hacer interpretaciones apresuradas, pero hay un tema del mantenimiento de la técnica, ¿sí? Era una profesión muy específica y pues sus hijos heredaron el hacer de su padre. El señor tuvo 12 hijos y 2 de sus hijos se dedicaron a la impresión. Uno, Bruno Espinosa, el que vino a Villa del Rosario, y el otro, Diego Espinosa. ¿Y qué hizo Diego Espinosa? Empezó a trabajar con Nariño. Y en la imprenta de Diego Espinosa se imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre. Y fue detenido junto a Nariño, pero él sí murió en la cárcel. Entonces miren cómo de un padre completamente súbdito del rey, hay 2 hijos que terminan estando de parte de la revolución del momento, ¿no? Y Diego termina siendo pues, mártir de la independencia al morir en la cárcel. Nariño se escapó, pero este señor no. Y Bruno Espinosa, al heredar la imprenta, pues continúa con el trabajo de su papá, pero desde 1810, desde la declaración, él se convierte en el impresor oficial de la República. Y desde ese momento, pues de los diferentes estadios que tenemos en la República, estaba en Bogotá, así. Y entonces conseguimos este documento que es fascinante, se los voy a mostrar,
Primero les muestro la Susana, Constitución. mientras activas en el compartir de pantalla, quisiera hacer como 3 referencias en esta conversación. Una primera es cómo Susana nos cuenta la interesante casi que historia de la imprenta, es decir, desde Gutenberg hacia los días de la época de la independencia, la imprenta juega un papel muy importante porque era dejar plasmado para posteridad, si se pudiera decir, aquellos pensamientos e ideas que el ser humano tenía. Hay algo que de cuando uno estudia al ser humano como tal, desde el Homo sapiens y anteriormente, la forma de comunicarnos, siempre hubo esa fuerza de cómo dejarla plasmada para que otros después la conocieran. Y así es como llegan estas imprentas aquí, específicamente, por supuesto, los jesuitas juegan un papel importantísimo en traer estas primeras herramientas, valga la aclaración, tecnológicas para la época. Claro. Yo quería hacer esta aclaración porque hoy en día, pues con tantos medios de audiovisuales, escritos, internet, Twitter, redes sociales, etcétera, pues se nos hace como extraño decir, pues es que hoy simplemente yo subo una foto a Facebook, inmediatamente miles de personas saben dónde estoy, en qué estado emocional estoy, etcétera. Es más, hay un segundo aparte que quiero precisar, y es cuál era la preocupación más importante de los diputados constituyentes, y era que no se deformara la ley para que llegara tal como ellos la habían redactado a todas partes, es decir, que no fueran a cambiar una norma, un artículo, una tilde, una ley al acomodo de las situaciones. Hoy hay una queja que se dice, Susana, aquí hoy en día en la Constitución, incluso del 91, que hasta ahora va a cumplir 30 años, el próximo año cumple 30 años, ya es una Constitución que está agarrando madurez, que es una Constitución para ángeles, porque tiene unas leyes muy bonitas, pero de poco cumplimiento. Y eso que estamos hablando de que hoy usted la puede descargar por redes, que puede leer los artículos, y hay una norma que enseñamos a nuestros estudiantes de Derecho, y es que el desconocimiento de la ley no hace que usted la pueda vulnerar o violar. Entonces, mira, esta segunda idea tan importante, Susana, que tú nos traes. Y la tercera es cómo uno cree que ellos hicieron la Constitución ya sentados en la libertad, y todavía habían territorios con dominación de la corona española, es decir, tú contabas cómo habían podido retener la otra imprenta que llegaba por Maracaibo, porque eso todavía era parte de ese territorio de conquista. O sea que esta independencia, hace 8 días el peruano nos contaba cómo su constitución se da en el 23 y en el 27, porque todavía estaban en el virreinato del Perú, es decir, la constitución nuestra se hace en medio de unos conflictos. Ahora sí, te devuelvo la palabra. Vale, no, pues un poco quería mostrarles este documento, y para hablar del tema de seguridad jurídica voy a leerles un fragmento de las actas. El acta 170 del 20 de septiembre empezaba a reglamentar cómo debía ser la impresión. Miren lo que decía. Dice, ningún impresor ni particular podrá imprimir o reimprimir la Constitución de la República. Todas las ediciones que de ella se hagan serán por orden y cuenta del Gobierno Supremo de la Nación. Cualquiera que contravenga esta ley perderá todos los ejemplares impresos y el duplo de su valor, que se le aplicará para los gastos de la imprenta del gobierno. En la misma pena incurrirán los que introdujeran ejemplares impresos en países extranjeros. O sea, si usted se atrevía a hacer una impresión no oficial, se le iba a restringir, a retirar todos los ejemplares, y tenía que pagar el doble de lo que había gastado para gastos de imprenta nacional. Miren, esta es la edición que se imprimió acá. Si ven, como dice, estamos número 1, página 1. El documento completo, dejemos que pasen los músicos. El documento completo tiene 61 páginas. Está disponible para descargarse en la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la Biblioteca del Banco de la República.
Y miren cómo dice, Villa del Rosario de Cúcuta. Ese era el nombre de la ciudad en ese momento. Y entonces inicia explicando por qué no habían podido imprimir. Tenemos al fin la satisfacción de anunciar que el gobierno se halla en condición de poder cumplir uno de sus más importantes deberes, poniéndose en inmediata comunicación desde su centro con todos los pueblos por medio de la imprenta. Lo que decía Luis Fernando, el equivalente de hoy de nuestras redes sociales era un documento impreso en ese momento. Muchos y poderosos obstáculos le habían impedido antes de ahora llenar tan urgente obligación, a pesar de las repetidas providencias que al intento había dictado, pero que hasta el día de hoy no ha sido posible tuviese efecto, ya por lo distante y trabajoso de los caminos, ya por la escasez de prensas. Antes de trasladarse de Angostura a esta villa, ordenó le siguiera la empresa. Si están viendo que el Congreso, antes de instalarse, los congresistas que venían de Angostura conocían la necesidad de una imprenta, pero apenas llegó, y su transporte no llegó a Maracaibo, no llegó sino hasta el puerto. Y aquí nos habla de que trajeron la de Bogotá, según la actividad del vicepresidente de Cundinamarca. Esta está completo, está la ley fundamental, que fue la primera ley de por qué se reunía el Congreso. Dentro de esta ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, es que justifican la existencia del Congreso. Y luego, voy bajando, aparecen. Tenía una estructura más o menos general. En la primera parte de la Gaceta hacían las publicaciones de las leyes. Aquí está la ley fundamental. Luego había una segunda parte donde había noticias internacionales y al final, en algunos de los ejemplares, se agregaban avisos y opiniones opiniones políticas de algunos conciudadanos, dice el texto. Y como toda publicación, miren cómo está acá firmado: por Espinosa, impresor del Gobierno General de Colombia. Luego está el número 2. Están compaginadas, pero en un solo documento, pero sí es la impresión original que circuló en ese momento. Y el otro documento, acá está la ficha de identificación que quiero mostrarles, que me parece interesantísimo, es esto, que es la factura que del impresor de la Constitución. Es la factura que Bruno Espinosa le remite en febrero, el 16 de febrero de 1822, le remite al Ministerio del Interior para que le sea pagada los gastos de la Constitución. Está escrita completamente a mano. Mira, la cuenta de cobro de la época. La cuenta de cobro de la época, y entonces tiene todas las anotaciones de a dónde, que sí ven acá dice resuelto, sí se puede pagar, quién tiene que pagar, luego el despacho, firma el secretario de Hacienda que está recibiendo, aprobando que se le paguen los gastos, porque pasa al secretario del despacho del Interior. Pero es muy graciosa, pues porque es un documento muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Está manuscrito por el mismo impresor, pero nos va describiendo uno a uno los gastos. Entonces, por ejemplo, acá, que le va a pagar, yo tengo acá la transcripción, que es más fácil de leer, este pedacito que está acá, donde dice... Lo que le pagó al arriero. Lo que le fue pagando al arriero. Entonces, por 20 pesos pagados a Carpio Largo, para que fuera al pie de los peones conduciendo la piedra o lápida de la prensa, como cosa de suma delicadeza, que con un descuido se pierde. Dentro de la cuenta de cobro tiene ese nivel de... Si le ven acá, con un descuido se pierde. Luego va explicando
a los batidores, y hay muchos datos interesantes, incluso cobra por los gastos de manutención de su esposa que estuvo sola 2 meses en Bogotá. Hay otra parte donde dice que tuvo que darles los 250 pesos que gasté en mantener las 7 personas que iban por necesarias y que son las siguientes. 257, ahí está. Que son las siguientes. Carpio Largo conduciendo la lápida, Valentín Molano, oficial de carga, Eulogio Rivera, tirador, Pedro Rivera, batidor, Javier Largo, arriero, un muchacho que me acompañaba y yo, con más que por adelantar las marchas, gastaba en darles chicha o guarapo para que apresuraran el paso. No nos imaginaríamos hoy en día hacer una cuenta de cobro, acá está, para que apresurasen el paso. 250 pesos gastó en toda esta gente que se trajo desde Bogotá. Y todo este periplo y este documento pues nos demuestra una serie de relaciones muy interesantes sobre eso, cómo se transmitía la tecnología en la época. Acá está la suma completa, 596 pesos, el costo de una casa, con la cantidad de letras, porque esto era una imprenta de tipos móviles, entonces cuántas veces tuvo que imprimir cada tipo de letra, va sacando y está todo el avance. Miren acá, está a dónde fue, y va rubricando cada folio, ¿sí ven? Que está, y por dónde, en manos de quién pasa para que le paguen al señor. O sea, este documento nos da además de las ideas sobre además de que nos explica cómo llegó la imprenta aquí. Esa explicación la encontramos en las actas, pero este documento además nos muestra una forma de vivir, una forma de moverse, cómo venían. Hay un mapa de 1792, un mapa de correos que indica las cantidades de días, señora. Susana, qué pena interrumpirla. Me llama la atención en los documentos que usted está mostrando. ¿Pudiese mostrar otra vez donde está la ley fundamental y nos vamos al artículo 8? Qué pena yo hacerla devolver. Señora, usted sabe que para nosotros y para nuestro territorio prácticamente ese fue la designación. Pero esta es la ley fundamental de los pueblos de Colombia. Ah, ok, no hay la ley fundamental del Congreso de Angostura. La ley fundamental del Congreso de Angostura. Ah, ok, perfecto. No. Esa sí tendríamos que buscarla, sí. No, esta es la que redactaron para iniciar el Congreso, ¿sí? Ah, okay, pero acá sí, no sé, igual la podemos mirar. Bien, yo quería ahí agregar algo, Susana, como para este segundo tema ya y como decimos, concluyendo. ¿Por qué la importancia de todo este procedimiento? Porque para la época, en los lugares donde no había todavía independencia, digamos que era todavía dominio español, pues estos se convertían en panfletos conspiratorios, es decir, claro. que era, o sea, ¿cómo así que usted me va a hacer una constitución aquí en medio de las narices de nosotros cuando todavía nosotros estamos en territorios? O sea, por ello la importancia, yo me pongo en los zapatos, siempre trato de imaginarme a estos hombres, bueno, vénganse rápido, muévanlo, porque si no escribimos esto nos vuelven a meter y nos quedamos sin norma. Ahora, tan rápido que tocó darle guarapo y chicha para que aceleraran el paso. Para que movieran el paso. Para que movieran el paso. Es muy, yo no sé, a mí me parece fascinante. Esto de lo que estás hablando ahorita, de cómo eran documentos en realidad que estaban contra el régimen establecido, cuando detuvieron a Nariño y a Espinosa, por sedición, exactamente, el virrey Espeleta dijo lo siguiente,
que esos impresos, o sea, los derechos del hombre, ahora imagínense una constitución, que ese impreso estaba destinado a seducir a las gentes fáciles e incautas, especies dirigidas a favorecer la libertad de religión y a turbar el buen orden y gobierno en los dominios de su majestad. Sí, eran textos completamente fuera del orden establecido. En ese eran momento ilegales, eran panfletos subversivos, llamémoslo así, en el término que hoy la gente lo entienda más. Es como crear una república en medio todavía de dominios españoles. Porque hay un impulso, porque había una necesidad, y es un movimiento social, es un impulso de la gente, de las élites, de todo. Y es un proceso, yo creo que hay algo que al revisar este tipo de temas pequeños, uno puede empezar a conectarlos con esos otros temas más grandes, y es por cómo no fue un proceso uniforme. Si lo miramos así, desde esto, ¿por qué no llegó a la imprenta? ¿Por qué este señor su hermano murió en la cárcel? ¿Y cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasó su padre? Empiezan a abrirse preguntas que nos muestran que fueron muchos años. Desde 1810 hasta 1821 estamos hablando en este territorio de 11 años de procesos. Y si pensamos que las últimas batallas fueron las de Pichincha y el lago de Maracaibo, la de Ayacucho y el lago de Maracaibo también es un tema que se extiende en el tiempo. Entonces, son repúblicas que estaban en guerra todavía. Existían como repúblicas, pero estaban en un proceso de construcción. Y al tratar de mantener la seguridad jurídica, pues lo que se estaba era tratando de sentar unas bases fuertes y sólidas para esa república en construcción. Sí, hay unos elementos, Susana, que las constituciones, por lo general, cualquiera que uno analiza en la historia constitucional del país, siempre surge o a finales de un proceso de paz, es decir, la forma para conseguirlo, o en medio de una confrontación bárbara que lleva a rediseñarse. Aquí estamos hablando que ha pasado una confrontación que no ha terminado en algunos lugares y que ellos estaban ideando una nueva nación. La Constitución del 91, para los que son más jóvenes, precisamente nace en medio de la persecución a Pablo Escobar, en la declaración del tema de la extradición o no extradición, de la toma del Palacio de Justicia. O sea, fue una constitución hecha con barbaridad. Y hay una frase de los constitucionalistas que utilizan en clase y es que uno sabe cuándo inicia una constitución y cómo se inicia, pero no cómo termina ni cuándo termina, cuando hay una constituyente. Por eso en el Acuerdo de La Habana del 2016, ese punto fue una línea roja no negociable, una constituyente, porque pues obviamente no podríamos hacer una constitución para cada grupo armado que fuera firmando acuerdos. Y como hago esta, digamos así, reflexión para pensar un poco cómo fue la del 21, porque es que pues está la parte bonita, la izada de bandera, el recuerdo, todo lo que hemos hablado, pero pues estamos viendo la minucia. Ahora, yo quisiera hacerle dos preguntas, Susana, antes de darle las palabras a las preguntas del público. ¿Cuántos ejemplares salieron y cómo los repartieron? ¿Hay algo escrito de eso? ¿Cómo sería? Originalmente 200 ejemplares, y la obligación era seguir imprimiendo más y repartirlos por todo el país, que se publicaran como se publica una declaratoria, ¿sí? Que fueran de fácil acceso para la gente. Pero también es un tema que había muchísimo analfabetismo. Entonces, el medio de comunicación era el medio escrito, pero ¿cuánta gente de verdad lo podía leer? Entonces, dentro de las tareas que asumió el Congreso fue también una ley de educación universal para tratar de erradicar el analfabetismo en el territorio. Si tenemos, claro, para que no fueran de oído. No bastaba solo el publíquese y cúmplase, ¿no? Porque, claro, pues, si yo no sé leer, pues no conozco o no sé qué es lo que dice ese papel. Claro, entonces también el comprender que había que formar a los ciudadanos fue parte importante del proceso del Congreso. Bien. Una cosa que quería, una diferencia entre esto de la Constitución del 91 y las discusiones de La Habana y la Constitución de 1821.
cada constitución es un proyecto de país, es un proyecto de república. Cuando se dice no voy a cambiar la constitución es porque no voy a cambiar el proyecto que tengo de base. Por eso es la ley fundacional, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo los republicanos en 1821? Eran unos osados, estaban construyendo algo que no existía, estaban haciendo de la nada algo que no existía. Pasar de ser súbditos a ser ciudadanos, pasar de depender de las órdenes del rey a tener deberes y derechos ciudadanos es una transformación muy, muy, muy profunda. Por eso es que es tan importante este momento. Susana, y antes de terminar y iniciar con las preguntas del público, quisiera hacerle dos pequeñas preguntas. ¿Por qué es importante, eso se lo hemos preguntado a todos los conferencistas anteriores, por qué cree usted, Susana Quintero Boroviac, que debemos conmemorar el bicentenario del 1821-2021? Y en la misma pregunta, ¿cómo va la Casa General Santander? ¿Qué andan haciendo para esa preparación del bicentenario? Bueno, ¿por qué es importante? Por esto que les acabo de mencionar. Un logro a nivel de construcción de un país. Es la base, en 1821 nació la primera república del continente suramericano, ¿sí? Con ese documento. Fue y como el florecimiento de todo lo que sucedió en los campos de batalla, lo que de verdad le llegaba a la gente, sucedió en Villa del Rosario en 1821. ¿Y qué está haciendo la Casa del General Santander? Pues tenemos la misión de, primero, aceptar la participación de Santander en todos estos procesos. En eso estamos trabajando a distancia, todos desde nuestros computadores. Una meta que teníamos, que esperamos poder alcanzar, es lograr la intervención de la casa para resolver algunos problemas de infraestructura que tenemos. Están ya hechos los estudios previos para hacer esa intervención, que no afectaría para nada la forma de la casa, solamente resolver temas de techos, de humedades, cosas de mantenimiento de una casa que tiene más de 200 años. Y trabajar, creo que estamos en este momento en un proceso de reimaginarnos lo que ya nos habíamos imaginado, ¿sí? Y esto, dentro del comité del Bicentenario, me imagino, o sea, es una pregunta. Habíamos pensado en el Congreso de Historia, habíamos pensado en un montón de cosas para traer gente hasta Villa del Rosario y no sabemos si en mayo del próximo año todavía haya restricciones, si ya haya una vacuna. Entonces, pues pensar en cómo vamos a migrar eso a otras plataformas, cómo vamos de verdad a poder cumplir nuestra misión de difundir la historia y de lograr el encuentro, porque yo creo sinceramente que un museo es un espacio de encuentro, un museo es un espacio para todos, es una ágora pública, y entonces que eso se dé a través de otras herramientas, de estas herramientas que gracias a Dios nos brinda la tecnología. Si tenemos, entonces estamos en esa línea de entre nos imaginamos un futuro presencial o seguimos en un futuro virtual, pero siempre trabajando en la difusión de estos temas. Bueno, Susana, pues muchísimas gracias. La verdad que fue muy interesante estas minucias. Le voy a dar la palabra a Maribel antes de terminar para ver si hay preguntas. Maribel y Gabriel, ¿cómo nos fue con las preguntas o comentarios? Muchas gracias, Luis Fernando, y a Susana. Tenemos la intervención del señor Eder Crispín. Pregunta, buenas tardes a la invitada. ¿Hay algunos registros que nos diferencien entre la sacristía, el templo histórico y el Palacio de Gobierno? ¿Y están detalladas algunas fechas? Todo con referente al Congreso, Susana. En las actas, yo hasta ahora he revisado a profundidad las actas. En las actas dice que tanto la instalación como el cierre se desarrollaron en la iglesia, en el templo histórico. Y luego dice que los diputados, los congresistas, pasaron a una sala vecina. También hay unos documentos que hay una carta del
de Rocio, donde pide ayuda al Ejecutivo para pagar el arriendo que le estaban cobrando, porque ella quedó con una niña recién nacida y quedó viviendo en la casa de gobierno. Entonces se describe un poco allí su situación. Tiene que haber sido un espacio grande para que al mismo tiempo que funcionaba como sede de gobierno pudiera alojar a la viuda con su hija, pero le estaban cobrando alquiler y ella le escribía también sobre 1822, al año siguiente, al ministro del Interior pidiendo que le condonaran esa deuda o que la asumiera el Estado. Pero específicamente dentro de las actas creo que ya se da como por hecho dónde se iba a discutir. Entonces hablan de un salón al lado de la iglesia en una sola de las actas. En todo el resto de 170 y pico no vuelven a mencionar el lugar. Entonces hay una polémica entre dónde se discutió, si en la Bagatela, en el templo, pero yo creo que igual fue un trabajo muy largo y que los edificios como los vemos hoy no eran exactamente así en 1821. O sea, pasamos por el terremoto y pasamos por la reconstrucción. Entonces, no tenemos manera y hay muy pocas imágenes. Las imágenes de 1850 de la expedición coreográfica son las más exactas y muestran el templo y lo que ves al lado no ves ningún espacio tampoco donde se hubiera podido desarrollar. Entonces, voy a buscar la imagen a ver si la consigo y se las comparto, que la debo tener acá. Mientras que la doctora Susana nos busca esta imagen, me gustaría leer de manera especial a la gente que ha estado en línea con nosotros y que ha compartido. Alberto Mero Portillo dice: saludos cordiales, una vez más disfrutando de estos espacios maravillosos con profesionales que nos ilustren y nos preparen al recibimiento de nuestra magna celebración, cosa que no la hubiéramos tenido si no nos acompañara esta pandemia, que desde hoy hará parte de la historia. Inspiración para la juventud de Villa del Rosario, de la mano de la cultura y el buen preámbulo del Bicentenario. Bueno, aquí se nos disparó la luz, lo que es por sensor de movimiento. Muy buenas tardes, Anato, Oriente y Nortur presentes, un saludo, nos dice Estela Murillo, también Belén Amparo Páez dice: excelente sesión para conocer un poco más de la historia. Ricardo Antonio Flores dice: qué bien desde Villa del Rosario. Y Lina Mercedes Lemos nos dice: muy bien, felicitaciones, pero ¿qué está pasando? Bueno, con temas actuales de la seguridad. Lea Costa dice: buenas tardes, señores Bicentenario, muy contento de volverlos a escuchar, qué bien, por todo Villa del Rosario. Son algunos de los muchos mensajes que nos han venido enviando en la tarde de hoy a través de la transmisión digital que realizamos en Facebook Live, tanto de la Alcaldía de Villa del Rosario, de la página de Eugenio Rangel Alcalde, de la Casa Museo del General Santander. El agradecimiento especial ante la retransmisión especial que desarrolla a esta hora de la tarde el canal TRO en este sistema de transmisión. Vale, aquí está la imagen. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí. Esta imagen es de 1850, 25 años antes del terremoto. Y es Santander porque en ese momento era una sola provincia. Es una imagen de Carmelo Fernández, que fue la acuarelista que acompañó a Agustín Codazzi en la expedición coreográfica, y si ven acá que dice iglesia o capilla del Rosario de Cúcuta, donde se celebró el Congreso Admirable de Colombia, ¿sí? Pero ¿dónde se celebró? Dentro de la iglesia, en la sacristía. ¿Cuál es el edificio? Si vemos acá, tiene a la derecha, a mi derecha, sería a la izquierda de la imagen, vemos jardín, y hacia el fondo lo que se ven son los contrafuertes de la misma edificación y más jardín, ¿sí? Entonces, es un tema que creo que es un tema para seguir investigando. Es un tema que todavía nos falta terminar de definir el sitio justo donde se reunían los congresistas. Ahora creo que igual fueron tantos meses de trabajo que pudieron reunirse en diferentes lugares a lo largo de todo el proceso, donde tuvieran intimidad para trabajar.
Sí, claro. Susana, pregunta un interlocutor, dice, hay una descripción de unos visitantes que describen el Salón del Senado en un edificio bajo contiguo al templo. Unos irlandeses, los edificios bajos eran de 2 pisos, lo describe como abovedados. ¿Hay alguna referencia? Yo no conozco el documento, pero sí sería interesante. Hay varias descripciones en diferentes momentos de cómo era Villa del Rosario, tanto de congresistas, de Manuel Restrepo, como de lo que está en la expedición de Alfa, que describen la Casa Santander, describen el templo, pero este viajero no conozco el documento. Sería interesante si nos lo pudieran compartir. Igualmente le decimos a Susana y a Luis Fernando que Manuel Ancísar en su libro Peregrinación de Alfa, en su capítulo 40, hace una pequeña descripción, pero reiteramos que esa descripción, como su merced lo indica, Susana, es una descripción que no sabemos a ciencia cierta porque ni fotografías, ni cartografías, ni mapas podemos contar de cómo estábamos en la época, ¿cierto, Susana? No, pero es que además Manuel Ancísar era quien iba llevando, era el relator de la expedición coreográfica y Carmelo Fernández era el acuarelista. Entonces es como, este está haciendo la crónica y el otro está tomando las fotos, serían nuestros términos actuales. Entonces sí, hay que tirar el relato de la peregrinación de Alfa junto a las acuarelas de Fernández, poner los dos documentos en contraposición, porque ellos hicieron el trabajo juntos. Codazzi venía a hacer el mapa, pero ellos iban documentando el proceso con los medios de la época, el manuscrito y la acuarela. ¿Por qué acuarela? Porque es la técnica de pintura más rápida. Sí, claro, y todo dependía de la perspectiva que cada uno en su esfera pues representara lo que estaba viendo. Sí, hubo muchos viajeros que pasaron. Hay un texto muy lindo de un señor de Filadelfia que él hizo recorrido sobre 1824, entró por Caracas y llegó hasta Bogotá porque era un periodista de Filadelfia que había apoyado la independencia de Colombia desde su periódico y decidió que quería recorrer esos territorios que había ayudado ideológicamente a libertad y escribió todas las memorias de eso y cuenta, él habla entonces en ese momento de San Antonio como San Antonio de Cúcuta, imagínense, no como San Antonio del Táchira, o sea, todo era Cúcuta porque era el Valle de Cúcuta, sí, menos Cúcuta que era San José de Guasimal. No diga tan duro. No, bueno, es un dato. Yo no estoy polemizando, estoy dando un dato y puedo, todas estas fuentes que yo trabajo son fuentes que están disponibles en Internet, ¿sí? Son fuentes que están en archivos digitales de instituciones importantes, que son fuentes de fácil acceso. Hay millones de documentos de acceso público disponibles en esta misma máquina a través de la que nos estamos comunicando. Entonces, es un tema por eso al principio de la conferencia hablaba de la importancia del trabajo de Jacqueline, que es una documentalista fantástica. No sé cómo hace que consigue lo que estamos necesitando para la construcción. Entonces, hay que hacer esa tarea de documentar. Algunos tienen más habilidades que otros, pero hay que hacer la tarea. Pues bueno, mire, vamos a continuar con algunos de los saludos especiales que nos remitieron en la tarde de hoy. Dice, vale, felicitaciones por este espacio, Villa del Rosario de Cúcuta, el Congreso Republicano, para continuar con el trabajo legislativo iniciado en Angostura. El 30 de agosto de 1821 los congresistas aprobaron la Constitución de la República de Colombia. Un saludo especial a Beatriz Vélez desde la gobernación del departamento, el área de turismo, quien nos acompaña a esta hora de la tarde. Saludos a todo el grupo de trabajo, muy especial a la doctora Julie Guerrero, nos dice Leo Acosta. Álvaro Ruiz dice que bien por Villa del Rosario. Es que en temas concretos estuvieron desvanecidas las constituyentes de 1821, dice. Bueno, señores bicentenarios, muy contentos de seguirlos escuchando. Son algunos de los mensajes que nos han venido transmitiendo y compartiendo en la tarde de hoy a través de nuestra transmisión especial y sobre lo cual pues
hemos querido compartir con todos ustedes. Susana, una última pregunta tiene acá. Dicen, ¿qué temas concretos tuvieron desavenencias los constituyentes de 1821? Que de pronto usted yo haya visto en actas, lo pregunta Omar Chávez. Hay un tema muy interesante y que era la libertad de prensa. Hubo incluso unas propuestas porque había como una separación que sigue siendo la clásica entre liberales y conservadores, y hubo incluso una propuesta de volver a instaurar la Inquisición. Imagínense eso. O sea, las discusiones, las actas son interesantísimas y las discusiones fueron muy profundas. Entonces, el tema de la libertad de prensa, o se hizo una ley que al final lo que normaba no eran los contenidos, sino como un tema más de ser cuidadoso con el modo de decir las cosas. Pero ese fue un tema interesante, que creo que también es otra línea de investigación que se puede abrir sobre el Congreso. ¿Qué pasaba con el derecho a la libre expresión? ¿Cómo se entendía en ese momento? Ahí hay una pregunta abierta. Y por supuesto, creo que fue el obispo de Mérida, que fue el fundador de la Universidad de los Andes, de mi universidad, que fue el que propuso lo de reinstaurar la Inquisición. Por supuesto, le dijeron todos que no. Sí, pero déjame agregar algo. Lastimosamente no tenemos lo que hoy llamamos off the record. Los off the record, lo que queda por fuera de las actas, de los documentos, porque muchas discusiones, pues hoy utilizamos mucho que quede en el acta tal compromiso, que quede en el acta, pero esto que voy a decir, por favor, que no quede en el acta, ¿sí? Muchas cosas, y ahora que toca lo del obispo de Mérida, hay un dato curioso del obispo de Mérida pidiendo que trasladaran el Congreso de la Villa del Rosario a Cúcuta o a otra ciudad, porque no era digno los aposentos en donde lo tenían haciendo la Constitución. O sea, imagínense esa pelea con la dignidad del lugar. Claro. Y no solamente, perdón, Luis Fernando, no solamente pues hemos encontrado, decían que era porque la humedad estaba corroyendo el archivo, entonces solicitaban la traslación a San José y fue votado negativamente, salvo el obispo de Mérida, que sí quería llevarse el Congreso, insistía en que no fuera en Villa del Rosario, sino en San José de Guasimales. Sí, y también hay reseñas de que hubo muchos congresistas enfermos, y también entendamos que llegaron a tierra caliente un montón de gente de tierra fría. Entonces fue difícil adaptarse. Los señores se quejaban de las condiciones climáticas, en muchos casos. Pues bueno, un agradecimiento especial a la doctora Susana, a Luis Fernando Niño, como siempre, por haber hecho posible este espacio en la tarde de hoy, de compartir a lo largo de esta hora de manera muy especial con las diferentes personas que han estado conectadas con nosotros. Agradecer a la Casa Museo General Santander, quien también hoy retransmitió esta transmisión especial, a la gente que nos siguió desde la página. Ahí nos saludaba Aureliano Díaz Rosso también a esta hora de la tarde, y a las demás personas que han estado participando de manera activa viernes tras viernes en este acompañamiento especial de este ciclo de diálogos para la construcción de la historia de Villa del Rosario, y sobre todo de compartir una tarde diferente en estos momentos también de cuarentena y de transformación a nivel mundial tras la situación que tenemos de manera muy especial. Sí, ya con Susana, ya hemos realizado el primero de los acercamientos, ya hicimos una limpieza a lo que era la casa, a lo que es el complejo histórico. Luis Fernando, la idea es nosotros a nivel institucional, nosotros trabajar de manera... O sea, trabajar mancomunadamente. Tenemos una visión, es posicionar al Bicentenario. Es el Bicentenario, si bien es cierto, sesionar o no tuvo su origen estratégico y el lugar
fue Villa del Rosario, pero la Constitución, lo que se creó fue la Constitución de la República de Colombia, como usted lo ha dicho, Susana. Seguiremos trabajando para a nivel nacional, regional y local, pues sigamos valorando lo que nosotros tenemos y seguir fortaleciendo el museo, la Casa General Santander, así como el primer Palacio de Gobierno, como es el Museo La Bagatela y todo lo que es el Parque Gran Colombiano y los bienes de interés cultural que poseemos en nuestro municipio. Le agradezco yo a Luis Fernando y seguiremos con alianzas estratégicas con la Universidad de Pamplona, reitero, con el Comité Bicentenario, con el Centro de Historia de la Universidad, con el Centro de Historias de Villa del Rosario, con todas las actividades que realiza Susana, usted, con el cervezatorio, que tuve la oportunidad de verlo y compartirlo, con las alianzas que tenemos con la Biblioteca Nacional de Perú, con todo este tipo de actividades que realmente lo que nos lleva como conclusión, y a Luis Fernando también les digo, que fue tan importante que a nivel latinoamericano nosotros lo que sabemos es que fue la formación que grandes pensadores hicieron de que no tenían nada y formaron la República, Susana. Sí, señor. Bueno, no, para mí es de verdad un honor estar acá, poder compartir estas investigaciones, estos pequeños trabajos con la comunidad. Y desde la Casa Santander, yo además quiero reiterar el compromiso de los museos colombianos, de los museos del Ministerio de Cultura con este bicentenario. Acuérdense que la Casa es uno de los 14 museos del Ministerio de Cultura y estamos todos arropados dentro de ese gran tema y vamos a trabajarlo. Igual el Museo Nacional cumple 200 años en el 2022 porque el Museo Nacional fue fundado por Francisco de Paula Santander al año siguiente de la República. Entonces, miren lo importante que es y cómo tiene que tener resonancia y todos estamos en la misma sintonía. Pues bueno, también al doctor Luis Fernando Niño, un agradecimiento especial a las personas que, como lo hemos dicho, han estado conectadas con nosotros, a Canal Tro, que siempre ha estado conectado con nosotros, dice Evaristo Sánchez Ibáñez, dice un saludo, claro que sí, para Evaristo, las diferencias entre centralistas y federalistas. Silvana Patiño también está en línea con nosotros a esta hora de la tarde compartiendo en este proceso. Al doctor Luis Fernando, no sé si quiere acompañarnos con alguna apreciación más antes de despedir la jornada del día de hoy. Pues Gabriel, darle las gracias a ustedes, decirles que hoy cumplimos un mes, hace un mes comenzamos este trabajo, que es una iniciativa. Fíjense ustedes cómo los sueños se pueden hacer realidad poco a poco, con esfuerzo, con dedicación. Nos alegra mucho ver hoy a Yuri Maribel negativa para positivo de coronavirus, que me enseñaron que debía decirse así. Y a Eugenio darle un abrazo de esperanza que ojalá se mejore pronto. A toda la gente de Villa del Rosario, mire, tenemos frente a nosotros un gran reto y es celebrar y conmemorar este bicentenario de la mejor manera, pero sobre todo que quede en el colectivo de toda la sociedad la trascendencia y la importancia. Entiendo que es muy importante que lo material y lo físico también quede, porque es el regalo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, pero también necesitamos dejar que todo el mundo esté hablando. A mí me encanta en las redes cuando hay gente que días, Yuri, le quiero compartir, usted es la secretaria de Cultura, coloqué un honor tras todo lo que estamos haciendo por el hermoso municipio de Villa del Rosario. Y alguien comentó una serie de cosas que voy a omitir. ¿Dónde está lo hermoso? Para que me entienda, ¿no? Entonces tocó decir un decálogo de que no solo es quizás lo que quieren mostrar, ¿no? Lo negativo, el problema de migración, quizás lo que está sucediendo, sino la trascendencia. Si se nos quedamos en que estamos mal, que esto no va a cambiar, que etcétera, etcétera, pues obviamente no vamos a tener las ganas de transformarnos. Así que nos vemos de hoy en 8 días. Esperemos que Ecuador nos responda, esperemos tener otro invitado especial y la comunidad de Villa Rosario, que es el programa que más estamos esperando, escuchar a toda la gente, de la Villa del Rosario, a la gente del común en el sentido habitantes de la villa, que nos digan y que expresen qué quieren o qué sienten del Bicentenario. Un abrazo para todos, a todos gracias
y nos vemos de hoy en 8 días. Muy amables. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Sí, la idea es seguir valorando nuestro territorio y la última sesión sí es con honores, como finaliza generalmente un encuentro un congreso con el grupo selecto de habitantes de Villa del Rosario. Muchísimas gracias. Pues a ustedes, a la doctora Susana, a Julie también, a usted, doctor Luis Fernando, mil gracias por el acompañamiento especial a la gente que está conectada siempre acompañándonos a través de las redes sociales. Recuerden, esta transmisión quedará instalada allí, colgada en las redes sociales de la Alcaldía de Villa del Rosario, de Canal TRO, de la página de Eugenio Rangel Alcalde, de la página de Casa Museo General Santander y también la página de Reddit para que puedan compartirla, revivirla a las personas interesadas, al igual que los 3 ciclos anteriores que hemos tenido. De esta manera nos despedimos, un agradecimiento especial a todos, a la gente que hace también posible, que trabaja acá en la Casa Museo La Bagatela, a nuestro compañero de producción, Kevin, que también nos ha venido acompañando, y a toda la gente de Villa de Rosario. Un abrazo, un saludo especial, y nos vemos en 8 días. A usted, doctor Luis Fernando, y a Susana, mil gracias. Ya tendremos encuentros presenciales, no virtuales. Gracias. Chao, Susana. Chao a todos. Gracias. Chao.